Saliendo de la tierra de Genesaret, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: «Concédele, Señor. Viene gritando detrás de nosotros». Él respondió: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», respondió ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Tiene su paralelo en Marcos 7. Este texto, como los que venimos siguiendo en Marcos, tienen sus paralelos, pero esta versión de Mateo, que es fuerte, ¿no? Que es fuerte. Jesús se retira a la región de Tiro y de Sidón, región pagana, en los contornos de Canaán, de lo que siglos atrás se había conocido como la tierra de la promesa, la tierra prometida. Recordarán el libro de Josué y de Jueces, que nos narran el ingreso en la tierra prometida, donde muchos de estos pueblos son expulsados. En paréntesis. Y donde es ocupado el territorio por aquellas tribus que venían del Sinaí. Recordarán que salían de Egipto, que ocuparon la región, que ocuparon Canaán, y en el cual se instaló el pueblo de Israel. Luego en el sur vamos a encontrar el surgimiento de la monarquía, un par de siglos después, no muchos, pero... Y entonces la gran promesa hecha sobre el cetro de David, sobre David y la familia, el linaje, la casa de David. Casa significa familia, ¿no? Tanto en el Antiguo como todavía en el Nuevo Testamento. Hablar de la casa de Israel es hablar de el linaje del pueblo de Israel, pero en el sentido más sanguíneo, más consanguíneo. La casa de David es el objeto de la promesa, de donde debía venir
el rey Mesías, el Mesías a reinar, de donde debía surgir el rey que venga a librar al pueblo de la esclavitud, de la prisión, de las prisiones, de las cadenas, de los yugos, todos. Jesús, nosotros ya sabemos, porque conocemos los relatos de la infancia, que el Señor le dará el trono de David, su padre, reinará sobre casa de Jacob, que es lo mismo que decir casa de David, en cierto sentido, para siempre, y su reinado no tendrá fin. Así le promete, allí por los versículos 30 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, el Señor por medio del ángel a la Virgen Madre de Jesucristo. Pero esta promesa se funda en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, cuando el profeta Natán le afirma, le asegura a David, vayamos allí, dice, versículo 12, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, leo solamente un verso. Viene hablando de eso, es más extenso, digo, el texto de la promesa, de la profecía promesa de Natán hacia David. Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré, constituiré, instauraré, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre. En el contexto inmediato, claro, está hablando de Salomón, ¿no? Pero la promesa, por supuesto, como toda promesa hecha al linaje de parte de Dios, queda perennemente abierta. Él constituirá una casa, ¿ves? Casa. No solamente un templo, casa, palacio, descendencia, reinado, linaje, pueblo. Yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Yo seré para él padre, él será para mí hijo. Versículo 13 del capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Volvemos a Mateo 15, 21. Saliendo de allí, de Genezaret, allí había ocurrido esta discusión sobre lo puro y lo impuro justamente. Sobre la hipocresía de muchos judíos que, como dice el Señor Jesús, habían abandonado el verdadero mandamiento de Dios, la verdadera alianza de Dios, el fundamento de la alianza, para irse tras mandamientos, tradiciones puramente humanas, que solo llevaban al pueblo a honrar a Dios con el pico, de boca, a honrar de boca, y el corazón lejos. Si el corazón se aleja, terminamos honrando de palabra. Si mucha palabra, terminamos alejando el corazón. La cuestión es que una vez que se aleja el corazón de la palabra del corazón, y eso de lo que hacemos, terminamos cayendo en la hipocresía, que es la que Jesús no quiere librar. Siempre fueron politeístas los cananeos. Ir a la región de Tiro y de Sidón es algo un poco osado. ¿Qué le pasa a este señor? Que saliendo de allí se retiró, parece que iba a rezar, iba a hacer un retiro espiritual. ¿A dónde iba a hacer un retiro espiritual? Va a hacer un retiro espiritual a Tiro y Sidón.
como que yo diga aquí, imagine una zona que es medio peligrosa y medio pagana y donde no hay sino costumbres anti-evangélicas y diga, bueno, me voy a retirar para allá. ¿Qué pasa? Por eso estaban en este estado de alerta los discípulos, ¿no? Eran un poco miedosos. Jesús sale, se retira a la región de Tiro y Sidón. Va a ser algo grande ahí. Va a ser algo grande. Va a ser mucho más de lo que podemos imaginar, de lo que podríamos decir, de lo que ellos pudieron entender, de lo que se ha podido entender hasta ahora. Es uno de los pasajes más extensos en su sentido que yo he encontrado en los evangelios, porque abarca muchos flancos de la palabra de Dios y de la historia del pueblo de Dios y sobre todo del corazón de Jesús. Jesús se retira, va a Tiro y a Sidón. Nadie lo obliga, decididamente va hacia tierra pagana. Y en esto una mujer cananea, claro, le sale al frente. Ahora fíjense, dijimos que en Canaán se practicaba el politeísmo, es decir, la gente creía en politeísmo, muchos, teí, dioses. La gente creía en muchos dioses. Eso era, digamos, la religión de los cananeos era una religión que admitía muchos dioses. No había conflicto entre ellos. Sin embargo, esta mujer le sale al encuentro de Jesús. Dice, saliendo de aquel territorio, gritaba. Imagínate tener una hija enferma. El término es terriblemente, espantosamente, traduce bien aquí, malamente. Nosotros no estamos acostumbrados a la palabra, pero es malamente, está de una manera muy mala. Está muy mal. Esta mujer sale y grita. Imagínense, el Señor se va acercando, muchos seguro curiosos empezaban a estar atentos allí, y en eso sale una mujer y irrumpe en toda la escena gritando. Grita. ¿Y qué dice? Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Pero no solamente dice eso. No solamente pide compasión. No solamente pide compasión. No solamente pide misericordia. Sino que hay dos detalles. Vamos a ir a uno. Reconoce a Jesús no como un Dios más. No le dice Theos, no lo reconoce como Dios. No lo reconoce como maestro, didáscalos, vamos a suponer, rabí. Kyrios. Palabra griega que significa, para decirlo así, en un contexto pagano, en un contexto politeísta, es el nombre que se le dio a Dios. La palabra Kyrios la encontramos en el Antiguo Testamento griego para hablar de Dios, del Padre, para hablar del Señor, del Creador.
Señor, Kyrie, le grita. Hijo de David. Hijo de David. Se da cuenta la mujer no solamente que es Dios, no solamente que es Señor, se da cuenta que es Rey. Lo reconoce como nadie casi hasta ahora. Lo reconoce como el descendiente de David, como el heredero de la promesa de 2 Samuel 7, 12 en adelante, que era lo que leímos hace un rato. La hija mía está muy mal, está poseída muy mal, muy mal. Era muy frecuente, dicen algunos, en algunas zonas donde se practicaban distintos tipos de rituales, a distintos tipos de dioses, incluso algunos demonios, pasa hoy en día, sucede hoy en día, que la invocación al demonio termina surtiendo efecto, no siempre sobre la persona que debería, entre comillas, que practica la invocación, pero, bueno, algunos exorcistas sostienen que sobre algunos lugares en particular queda algún tipo de infestación, de presencia diabólica, ¿no? No sabemos qué pasó aquí. Lo que sí sabemos es que esta niña, que parece una jovencita, una hija, está recontra poseída, recontra endemoniada. Y que la madre estaba desesperada. Yo imagino que una mujer, de veras, no nos imaginemos hoy que una mujer tiene mucha libertad de movimiento y de acción, que se puede trasladar de acá para allá. No nos imaginemos que una mujer puede de pronto salir de su pueblo, de su ciudad, digamos, de los límites, de los confines de su barrio, para decirlo así, y lanzarse a gritos ante un judío que viene, que pasa, e ir a llamarlo Señor, llamarlo Hijo de David y pedirle que tenga piedad de su hija que está endemoniada. Esto no es una situación habitual. Por eso te hago estas aclaraciones, esta perorata, para que no pienses que esto es un cuadro evangélico que se va a repetir muchas veces. Los evangelistas lo dejaron por escrito porque tiene un sentido muy, muy hondo, porque con él el Señor Jesús no solamente quiso enseñar a los presentes, sino que además, conociendo nosotros este relato, podemos aprender también nosotros, no solo lo que Jesús enseñó, sino quizá también alguna otra cosa más. Si pedimos al Espíritu Santo que le dé vida a estas letras, que tenemos la posibilidad de, tantos años después, volver a enfrentar con nuestra mirada. Pero dice, escucharon el pedido, ¿no? Pedido. Ekraxen, el grito. Escucharon el clamor de la mujer esta. Vamos a traducirlo así mejor, que suena más conforme al original. La mujer no es que puso a gritar. No. Clamó. Y aquí, clamó porque en la versión de vuelta griega de los Salmos se utiliza para clamar esta palabra muchas veces, casi todas, ekraxen, aquí. Recordarán todas las veces que en el Antiguo Testamento se habla de el clamor, del clamar. Clamó. ¿A quién se clama? A Dios, al Señor. Mi hija está malamente enferma. Compasión te pido.
Compasión te pido, Señor. Dios mío, te pido compasión. Es casi una oración perfecta. Es una oración. La mujer está frente a Dios. Sabe que está frente a Dios. Reconoce en Jesús a Dios. Reconoce en Jesús a alguien que puede salvar a su hija. Lo llama Señor. Con todo respeto. Me la puedo, no lo dice el texto, pero me la puedo imaginar de alguna manera postrada. Tenemos el elemento del clamor, tenemos el contenido, el mismo que Lucas nos dirá de aquel publicano, recuerdan, en el templo: piedad de mí, pecador, decía aquel hombre, piedad, pecador. Acá la mujer dice, compasión endemoniada. Compasión, mi hija endemoniada. Y él no respondió a ella palabra. Si uno dice, y él no le dijo nada, yo creo que estaría más suavizada la expresión, pero aquí se especifica bien. Se ve que la tradición conserva ese sabor de la presencia del que estuvo allí, ¿no? Del impacto de la situación. Pero él no respondió a ella palabra. Pero escuchó, Por eso ninguna palabra para ella respondió. Pero escuchó. Claro, no podían acceder al corazón y a la mente de Jesús los discípulos. Entonces, acercándose, le pedían a él y le decían, rajala, apólice, rajala. Viene gritando delante de nosotros, detrás de nosotros. No podemos entrar en una aldea con una mujer a gritos siguiéndonos. Y más pidiéndonos compasión si vos no vas a responder ese pedido. No nos viene bien esto, Señor, no viene bien. No es buen marketing que alguien te pida compasión y vos no respondas nada. No sé qué habrán pensado. Y él le respondió. Y él respondió, dijo, no he sido enviado, no he sido enviado. O sea que ha sido enviado por el Padre. Es el enviado del Padre. Es el Rey Mesías esperado. Es Señor, pero no ha sido enviado para sino las ovejas de casa de Israel, las ovejas de casa Israel, como si fuera un compuesto, ¿viste? Casa de Jacob, casa de David, casa de Israel. ¿Escucharon esta afirmación? Uno dirá, bueno,
qué duro. No, bueno, Jesús lo va a decir después en Juan 4. Esto tiene que quedar claro. La salvación viene de los judíos. Dios se ha elegido un pueblo, ha hecho una alianza históricamente. Dios ha sido un Dios que entró, como dice el Papa, en una dinámica de pueblo. Dios quiso salvar a su pueblo. Y en teoría nada daba a entender de que el Mashiach iba a ser enviado a otro pueblo que no sea aquel del cual procede, digamos. Es lógico. Que han venido y ha sanado a gente sin preguntarle nacionalidad, supongo. Seguro, pero acá formalmente se trataba de una mujer. Ellos, ojo, la gente de Tiro y Sidón, sobre todo las mujeres, las mujeres cananeas, tenían muchos atuendos con los cuales claramente uno se daba cuenta que se trataba de una mujer pagana. Porque si no, uno va a decir, bueno, pero Jesús allí, no, claramente era pagana. Digamos en su vestidura, no. Y con pagana digo no judía, no israelita. Y Jesús vino, el Mesías, el enviado, en justicia, ¿no? Uno después leyendo los evangelios sabe, ¿no? Lo va a repetir al final del evangelio de Lucas 24, desde el 46 al 49, y después en Hechos 1, 11, el 8, 11, el anuncio es para todas las naciones, no solamente salvación, sino cumplimiento de la Escritura, sino muerte del Salvador, resurrección del Salvador, ascensión del Salvador, y en adelante perdón, arrepentimiento y perdón de todos, de todas las naciones, para que sean salvas por el nombre de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Pero había un orden, aparentemente había un orden preestablecido. Miren, he escuchado muchas cosas sobre este pasaje, pero hoy quisiera pensar, y espero que no lo tomes a mal, pues me costó entender esto bien, entenderlo bien. Yo creo que Jesús, hay dos opciones. O Jesús sabía que iba a conceder a esta mujer el propósito de hacerla esperar más, uno dirá. Uno puede sufrir mucho, pero lo que no sufre con Cristo no vale. No vale. Una persona sufrió toda su vida y al final se acerca a Cristo y entonces dice, bueno, Cristo, yo sufrí toda mi vida, ahora tú cúrame. El Señor tiene sus tiempos, ¿verdad? No. El Señor quiso esperar, posiblemente. Primera interpretación. Segunda interpretación. El Señor realmente confiesa, honestamente, haber venido para las ovejas de casa de Israel. Quizás algún discípulo podía luego intentar curarla, pero él no tenía la obligación de sanarla. Pero la insistencia de la mujer le hizo cambiar los planes. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Vamos a ver a Jesús. Quizás sean las dos, no lo sé. Yo te propongo las dos respuestas que dan los teólogos, los estudiosos de este pasaje. Dicen, Jesús tenía plena conciencia que había venido para las ovejas del pueblo de Israel y entonces no tenía deseos, de veras no tenía deseos de romper ese orden que el Padre había dispuesto
convocando a su pueblo. Y va a llegar la salvación a todos los cananeos, a todos los de Tiro y Sidón, a todos aquellos que hayan sido, a todos aquellos que hayan respondido a su llamado, a la fe y a la conversión. El Señor sabía, pero había un orden. Que Jesús decide aquí claramente dejar de lado, en este caso. No en muchos, no en todos, no, en otro más, con particularidades similares, pero no lo vamos a tratar aquí. Jesús no tenía pensado realizar una curación de la hija de una mujer cananea, pero no solamente tuvo compasión de ella, no solamente tuvo asombro y maravilla por su fe, por su insistencia, sino que no le quedó otra. La mujer le demostró que él vino y como verdadero Mesías para todo aquel que crea que él es Dios. Lo que los teólogos plantean separadamente es posible verlo junto para mí. Para mí no crean oposición, pero bueno. Y él respondió, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas. Escuchen bien. A las perdidas de casa de Israel. A las perdidas. A pololota. Aquellas que se han perdido. Tampoco es que vino para banquetear con príncipes. El enviado de Dios, Jesús, viene para buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Claramente, una mujer de Canaán, ¿o sí? ¿Será? Por ahí era perdida del pueblo de Israel y estaba perdida en Canaán. Por ahí, por su fe, nos damos cuenta que en realidad era una perdida de casa de Israel que quizá estaba en otro lado. Bueno, no sabemos. Vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, miren lo que sigue. Lo que sigue es un gesto de parte de la mujer ante el cual es difícil mantenerse firme en una negativa. Pero no solamente eso, la respuesta de Jesús va a ser peor todavía. Si hay algo, mejor que no le diga nada. Para decirle lo que va a decir, mejor lo que hizo antes, que no dijo palabra alguna. Bueno, termina Jesús decir, he venido para las ovejas, las perdidas de casa de Israel. Y entonces ella viniendo, todos verbos de movimiento, viniendo, se arrodilla ante él, prosequine, se acerca, viene, se arrodilla, diciendo, Kyrie, Señor, Boédemo, socorreme, ayúdame, auxiliame, ayúdame. Él respondió,
sí respondió. No está bien tomar el pan de los hijos y lanzarlo a los perros. Quinariois, perros. No le está diciendo perra a la mujer, le está diciendo perteneciente a la raza de aquellos que en mi pueblo, Israel, llaman perros. Porque a los paganos se les llamaba perros. Los israelitas tenían esta costumbre de llamar perro a todo aquel que no fuese del pueblo elegido. No es una agresión, una cuestión técnica, despectiva, pero técnica. Se acordarán aquel pasaje de la mujer de Samaria. No sé cómo me hablas, le dice la mujer, si los judíos no hablan con los samaritanos. ¿Se acuerdan? Porque los samaritanos también eran considerados paganos por los judíos más ortodoxos, ¿verdad? Más ortodoxos, quiero decir. Más cercanos a la zona jerusalena, a la ciudad de Jerusalén. Escucharon la respuesta de Jesús. Jesús dice, no está bien. Imagínate que alguien te venga a pedir un favor. No está bien que me pidas esto. No está bien que me pidas esto. Alguien te viene, se arrodilla, se suplica. Te viene suplicando, te viene gritando. Pará. Aguanta, no está bien. Lo que estás haciendo no está bien. ¿Se imaginan, digamos, el corazón de esta mujer como diciendo, hace tanto tiempo que me dejó de importar lo que estaba bien? Es como que tenemos tres etapas, ¿no? Tenemos primero el grito, ¿se acuerdan del grito inicial que se tenía, el que reprenden los apóstoles? Primero tenemos el grito, después tenemos esto, con esta respuesta. Al primer grito Jesús dice, he venido, no responde nada a la mujer, he venido a las ovejas del pueblo de Israel. Bien. Segunda intervención. Señor, socórreme. Respuesta. No está bien. No está bien tomar el pan. No está bien tomar de la comida que es de los hijos para lanzársela. Dice aquí si tirar. Valen. Para tirársela a aquellos que no forman parte de la familia. Vamos a la tercera. Y la mujer le dice, sí, Nai Kyrie, sí, Señor. Pues también los perros están debajo de las mesas de los señores de ellos para agarrar lo que caiga, para agarrar lo que cae. Hacía un tiempo que Jesús había comenzado su ministerio y ya había sido aprovechado por muchos israelitas. Su presencia, su poder, su palabra. Y también había sido desaprovechada y desaprovechado mucho de él en su patria, entre los hijos de Dios, entre los que no son perros, entre los que se consideran el pueblo elegido, entre aquellos que él quiere tenerlos como los candidatos primeros
a adherir, a creer en la buena noticia de Jesús y a entrar en el reino de Dios. Sin embargo, las cosas no fueron como si hubiesen esperado desde un punto de vista humano. Pasó esto, se dio este fenómeno, que Él vino para las ovejas, a las perdidas de Israel. Pero resulta que los perros, los paganos, fueron los que recibieron, porque tuvieron la paciencia, tuvieron la constancia, tuvieron el coraje, tuvieron la valentía de gritar, de clamar, de esperar, de proclamarlo Rey, de proclamarlo Señor, de proclamarlo Dios, de seguir a su lado, de insistir una y otra vez, de no recibir como no, de no recibir un no como respuesta. Yo creo que Jesús quiso tratar personalmente con el corazón de esta mujer. Y yo creo que Jesús la quiso proponer como modelo de fe, no solamente para los apóstoles que estaban allí, sino para toda la comunidad de Israel y para nosotros, para toda la posteridad. Versículo 28, entonces, después de que escuchó esto, sí, Señor, le sigue diciendo Señor. Jesús le dijo no, Jesús le dijo no, Jesús le dijo no, y perro también, y no, y ella, Señor, sigue. Señor, pero lo que vos decís es verdad, sí, es verdad. Es verdad que no está bien aprovecharse de lo que es para otros, de lo que es de otros, es verdad. Pero si soy un perro, hago lo de los perros. Me pongo bajo las mesas de mis amos, de los señores, y espero a ver qué cae de las mesas. ¿No se te va a caer, Jesús, ese corazón que tenés misericordioso, un poco de compasión para mi hija? Entonces Jesús respondió a ella, oh mujer, grande de ti, grande tu fe, grande de ti, grande es la fe tuya, que se haga para ti como quieres, que para ti llegue a ser como tú quieres, que llegue a hacerse como tú quieres. Ahora es una orden, un imperativo, que se haga. Que se haga como ella quiere que se haga, como esta fe grande, como la fe grande de esta mujer, que se haga. Y se sanó la hija de ella desde la hora aquella. Dice un hermano que Dios
tiene preparadas para nosotros algunas bendiciones, pero que solamente está dispuesto a dárnosla si se las arrancamos de su mano. Esta mujer o tenía una gran estrategia, más allá de su fe, porque con la fe no lo engañó al Señor, el Señor le vio corazón creyente, pero tenía estrategia o tenía necesidad. Y la necesidad lleva al clamor. La necesidad del creyente lleva al clamor. Si yo soy creyente y tengo una necesidad, entonces clamaré al Señor. Y hasta como dice el Salmo, el 40 creo comienza diciendo, clamando, clamaré. O sea, es un hebraísmo, clamando, clamaré. Es, clamaré, me estaré definitivamente clamando al Señor. O sea, a partir de ahora mi actitud será clamar al Señor, clamar al Señor. Voy a hacer como una especie de estilo de vida. ¿Cuál? Clamar al Señor por mi necesidad. Sí. Clamando, clamaré al Señor. En el Señor, en Kyrios, está toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, de la ciénaga infernal, del fango cenagoso. Algunos traducen del fango excremental. Puso mis pies firmes sobre una roca, sobre suelo firme. Consolidó mis pies y mis pasos. Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán, se enterarán de esto y temerán, reverenciarán al Señor. Y en el Señor tendrán su confianza puesta y tendrán su fe en el Señor. Dichoso el hombre aquel que en el Señor pone toda su confianza. Dichoso el hombre aquel que en el Señor pone toda su confianza. Miremos en estos días a esta mujer. Mateo 15, te dije, 21 al 28. Mírala vos, mírala por vos. Y fíjate si estás ahí. Buscate, encontrate. Busca tu palabra, busca tu manera de interactuar con el Señor. Fíjate cómo tratarías al Señor Jesús. Con respeto, claro, es Dios. Es tu Salvador, ya te salvó. Quizá aunque no lo sepas, pero ya lo hizo.
Pero sobre todo, lo más importante, es lo que Dios, Hijo, lo que tu Salvador tenga para hacer y para tratar con vos, para hablar con vos, a solas. Jesús pasa por allí, le gustan las periferias, salió a la región de Tiro y de Sidón, no salió a la explanada del templo y allí quedó. Se fue para allí, porque sabía que allí se iba a encontrar con algo grande. Sabía que allí alguien lo esperaba. Al Señor le gusta girar. Seguramente va a pasar por allí. Por ahí, seguramente. Ahora, el tema no es que el Señor pasa, porque el Señor siempre está pasando. El tema es, ¿qué vas a hacer cuando pase? Muchos verán y temerán, y en el Señor tendrán su confianza. Ojalá vos y yo podamos vivir de modo tal que podamos contagiar y llevar a la conversión, al arrepentimiento y a la fe para iniciar una vida en la gracia, aceptando, y viviendo de la gracia, adheridos al Señor resucitado y por medio de Él al Padre de la misericordia. Ojalá podamos nosotros vivir de tal manera de que seamos un ejemplo para todas aquellas personas que viven como si no existiera Dios. Peor, aquellos que están con nosotros en nuestras comunidades, pero que viven como si no escuchara a Dios, porque no responde Dios. Y me gustaría no explicar la diferencia.